A mí me gusta cuando estamos en ciertas épocas del año seguir el calendario cristiano, ¿no? Y el día de hoy, el domingo conocido como el Domingo de Ramos, que no suele ser un domingo a lo mejor que se predica o que se marca en nuestros calendarios evangélicos, pero yo creo que es un día muy importante para nosotros y que, como ha dicho Mónica antes, es el comienzo de una semana importante para Jesús. Es la última semana que va a pasar con los hombres, con sus amigos, con los que lo escuchaban, y esa misma semana sería crucificado y el domingo después resucitaría de los muertos. Es curioso que los 4 evangelios suelen ser bastante, digamos, le dedican mucho espacio en el evangelio a esta semana. Fijaos, estuvo 3 años con ellos y en proporción le dedican más a esta semana que al resto. Jesús y los discípulos habían llegado a una aldea cerca de Jerusalén, no la voy a decir porque seguro que le digo mal. Bueno, venga, Betfagé, Betfagé, una pequeña villa cercana al Monte de los Olivos al este de Jerusalén. Y vamos a ir repasando un poco los versículos que Mónica ha leído antes, ¿vale? Y vamos a ir puntualizando algunas cositas. Estamos haciendo hoy una especie de memoria, ¿vale? En la época en la que estamos y también pues al final que Jesús les dice que hagan esto en memoria de mí, lo que vamos a hacer es un poco de memoria de los acontecimientos que sucedieron en esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Muy bien, Jesús les pide que vayan a por un asno. Me encanta porque se va por la madre y a por el hijo. Traerme a la madre y al hijo. Me imagino que porque en el texto del Antiguo Testamento, que por cierto a Mateo le gusta mucho hacer referencia a las profecías del Antiguo Testamento para que se vean cumplidas en lo que está sucediendo con Jesús, y entonces pone asna y pone pollino, pues entonces se los traen a los dos. Probablemente era para no dejarlo solito ahí al pobre asno. Y Jesús entra montado en el pollino, es un pollino pequeñito, joven, que probablemente no, que nadie lo había montado, y entra con él despacio. Entra despacio en Jerusalén. Zacarías 9:9, vamos a buscarlo, lo dice. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fijaos, vuestro rey, me encanta porque dice justo, salvador, humilde. Y entonces él entra lentamente en Jerusalén. Fijaos 2 cosas. La primera es que mucha gente no estaría allí, sino que le acompañaría, entraría con Jesús, de esos que venían con él en el camino, que le seguían, que querían escucharlo, que querían conocerlo, pues muchas de esas personas vendrían ya con él, otras estarían allí para la Pascua. Y fijaos, el asno que Jesús montó, en sí, el asno no es un símbolo de humildad, ¿vale? Jesús sabemos que era humilde, pero el asno en sí no era un símbolo de humildad. No sé si sabéis que de los reyes y gobernadores, cuando entraban en paz en la ciudad, lo hacían en un asno, ¿no? Y cuando Jesús entró en Jerusalén sobre este asno, se estaba mostrando de alguna forma como este rey. A mí me gusta también, esto es aparte, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, es esta misma idea, ¿no? Jesús vendrá cabalgando, entendedme, vendrá hacia su pueblo y su pueblo saldrá a recibirle, ¿no? Y esto es algo parecido. Él entra en la ciudad y a la vez que él entra y le siguen, otros se van sumando y otros vienen hacia él. Y fijaos, en este momento Jesús le daba a Israel, a los judíos les daba la oportunidad de recibirlo como su rey o de rechazarlo. Porque hasta ahora sabéis que él siempre se había medio escondido, si intentaban aclamarlo, él parecía que se iba, hacía mutis por el foro, como en teatro, ¿no? Que se iba así como si no se notara. Y en este momento Jesús ya abiertamente está demostrando quién es y da la oportunidad de que le reciban. Y sabéis que en el tiempo que precedía la Pascua, los judíos siempre recordaban...
recordaban los textos bíblicos y entonces pensaban que quizá ese año sería el que Jesús vendría, el que el Mesías vendría. Hay un vídeo muy bonito que hicimos en unas Pascuas en Cuart, que está amasando una mujer y ella decía: este año en Jerusalén, este será el año, ¿no? No os ha pasado nunca cuando estáis anhelando algo, este va a ser nuestro año, ¿no? Este va a ser el año en el que el Señor obre. Pues ellos estaban esperando ese momento y cada año en Pascua recordaban y decían: este será el año en el que el Mesías vendrá. Y claro, ¿qué pensaban que vendría? Para liberarlos del Imperio Romano. Esto luego hablaremos también de eso. Unos días antes, Jesús había resucitado a Lázaro y la gente lo había visto, sabían que Lázaro había muerto y tenía testigos, era un milagro confirmado y de alguna forma esas señales, esos milagros que Jesús hacía, iban ya haciendo ver a la gente que era alguien especial, que no era cualquier persona, ¿no? Que podría ser el Mesías. Él les había abierto los ojos a los ciegos. Los principales sacerdotes y fariseos, a causa de todas estas señales, tenían miedo, estaban en plan de: uy, este nos va aquí a revolucionar a la gente, vamos a tener cuidado porque pueden ensalzarlo a esta persona. Decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos ir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Muy bien, de alguna forma Jesús también utilizaría el fanatismo de estas personas para demostrar, para revelarse como verdadero rey y Mesías. Muy bien, ¿es un verdadero rey? ¿Es un rey en mayúsculas? Pero no era un rey como los demás, no era como el pueblo esperaba, era un rey diferente. El versículo 8 que decía: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esa multitud, que se calcula que aproximadamente podrían llegar a ser hasta 3.000 personas, tendían sus mantos en el camino, ¿sabéis? De alguna forma, me hubiera encantado tener aquí los mantos, no eran para que Jesús los pisoteara ni nada, los ponían a los lados del camino a modo de decoración. Cortaban, lo de las palmeras lo dice también Juan, que aquí no sé si no dice las ramas de los árboles, sí, Juan añade que eran palmas, ¿vale? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, ¿no? Y entonces las ponían por ahí. ¿Sabéis una cosa? Los judíos también hacían esto, algo parecido, en la fiesta de los tabernáculos. Ahora no era la fiesta de los tabernáculos, estaban preparándose para la Pascua, pero era común de alguna forma que los judíos, cuando estaban muy contentos, pues yo qué sé, como en las bodas que nosotros cogemos la servilleta, pues ellos utilizaban pues las palmas de alguna forma para mostrar regocijo. Las pusieron a los lados del camino, dándole la bienvenida a Jesús como rey, como Mesías, el libertador del cautiverio de Roma. Muy bien. Hasta aquí, todo bien, ¿no? ¿Pensáis que estas personas eran conscientes realmente, creían realmente que Jesús era el rey? ¿Que lo entendían? ¿Pensáis que realmente lo entendían? ¿Pensáis que ellos de verdad sabían que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nosotros que vemos el final de la historia sabemos que no lo entendían. ¿No tendría sentido entonces que una semana más tarde estuvieran intentando, prefirieran a un preso que era lo peor antes a Jesús, ¿no? Y estaban prefiriendo que muriera. Sin embargo, Jesús era rey, es rey y es un rey diferente. Versículo 5 dice: decid a la hija de Sión, lo hemos leído también en Zacarías, y aquí tu rey viene a ti. Es un rey manso. ¿Sabéis que la palabra manso, afable, no tiene nada que ver con debilidad? Para nada. Jesús mismo, ¿sabéis un texto que es muy conocido, ¿no? Que les había dicho a los suyos: venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿cómo? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón. Ellos nunca habían visto un rey así. Cada rey que había tenido el pueblo desde que casi, no todos, gracias a Dios, pero muchos de los reyes que había tenido el pueblo de Israel desde su inicio habían sido personas malvadas, personas que no precisamente habían sido de bendición para el pueblo, sino de carga. Y sabéis que los emperadores romanos eran peor aún, eran mucho peor, ¿no? Calígula oprimió a los judíos y mató a los cristianos. Y Nerón hizo aún más, que estaba yo pensando, digo, pues no lo voy a decir, pero hacía verdaderas atrocidades con los judíos. Jesús era y es un rey diferente. Él es manso y humilde. Como he dicho antes, esto no significa para nada que tenga que ser débil. ¿Qué pasó después de la entrada triunfal en Jerusalén? ¿Alguien me lo puede decir? Fue al templo y ¿qué se encontró? ¡Ay, qué se encontró! Se encontró que estaban, vendiendo, timando, en fin, habían convertidos en un mercado, en la peor acepción de la palabra, ¿no? Él había echado fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y dijo: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando se tenía que poner en su sitio, él sabía ponerse en su sitio, pero no significa que hubiera nada de débil en él por ser manso, ¿no? Jesús es un rey de diferente clase. Y cuando él entraba le clamaban. ¿Qué decían? Venga, esto a coro, que quiero que quede bonito. A coro, ¿qué decían? Hosana. Vamos a leer todos el versículo, que es muy bonito. El 9... diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Vosotros os imagináis eso así con, yo qué sé, de 1000 a 3000 voces? ¿Qué bonito quedaría? ¿Cómo sonaría? ¿Qué fuerte, qué, no sé, qué ímpetu le daría? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús más tarde? Vestido con las ropas casi pues del de la calle, le lavó los pies, que venían sucios del polvo de la calle, no eran cemento como aquí, no, era calles de polvo, y les lavó los pies, porque era un rey de diferente clase. Extraño, ¿no? Extraña forma de actuar de parte de Jesús. En Filipenses, Pablo nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cierto, Jesús es rey. ¿Y sabéis cómo se entra a su reino? A su reino se entra por fe. Versículo 9, que hemos leído, no lo vamos a repetir. La multitud que iba delante y detrás de él aclamaba Hosana. Hosana significa originalmente salva. Me había apuntado yo, me había apuntado yo una cosita aquí. Es una chuleta. Por cierto, Mónica, tenía apuntado también el versículo que has leído antes. Hosana es una transliteración entre el hebreo, el arameo y el griego, y literalmente significa «Oh, sálvame, rey», como una expresión de auxilio. Fijaos, están bajo la opresión del pueblo romano, están pensando en el Mesías que había de liberarlos y a continuación dicen «Oh, sálvanos» o «Salva, rey», ¿no? De tal forma que cuando la gente gritaba Hosana al Hijo de David, estaba diciendo: sálvanos, oh Hijo de David, sálvanos, oh Señor, en las alturas. Pero ellos seguían pensando que les tenía que librar de los romanos. Pensaban en una salvación física, en una salvación terrenal. Y no sé si a vosotros os pasa, pero yo me encuentro con mucha gente que va al Evangelio, que busca a Dios, busca en Jesús,
Pues la solución a todos los problemas. Bendiciones físicas, una vida mejor, incluso éxito e incluso dinero. Fijaos, esta semana pasada estuve hablando con una mujer que con unas ansias de conocer la palabra del Señor empezó a buscar y entró en una de las iglesias de la teología de la prosperidad, ¿no? Y todo era, tú da, tienes que ofrendar, y el Señor te dará, como si el Señor hiciera intercambio, ¿no? Tú me das, yo te doy, cuando es todo lo contrario. Es más, Jesús no vino al mundo para darnos nada material, vino al mundo para darnos la salvación. Primera de Timoteo 1:15 dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No se daban cuenta estos que decían, sálvanos, que la salvación era espiritual. Era una salvación del pecado y de la condenación. Y nosotros muchas veces tenemos que pararnos en nuestro día a día y reflexionar sobre nuestras peticiones. ¿Qué le pedimos al Señor? Solamente lo dejo ahí. Tenemos que reflexionar cuando estamos orando qué es lo que le pedimos al Señor, a ver si tiene que ver con lo material o con lo espiritual. Más adelante, Jesús se encontró con Pilato cuando le interrogaba y le dijo, este texto está en Juan, mi reino no es de este mundo, porque su reino es un reino que tenía que venir. Versículos 10 y 11 dicen, cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Aclamaban hosana en las alturas, pero de verdad no sabían quién era. Otros en la multitud contestaban, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Y también estaban equivocados, porque él no era solamente un profeta. Claro, si no habían entendido realmente quién era él, ahora ya no nos extraña tanto que un día estén diciendo hosana, hosana en lo alto, y a los 4 o 5 días, crucificadle. ¿Os imagináis la situación? Oh, yo es que desde que hicimos el musical en Quart se me ponen los pelos de punta. ¿Os imagináis a toda la multitud de gente? Jesús que era el único que nunca ha cometido pecado y todo el mundo señalándole, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Debía de ser algo horrible, pensando que unos días antes le habían estado poniendo las palmas con regocijo, reconociéndolo como rey, ¿no? Lucas relata en el Evangelio que al acercarse a la ciudad lloró. Fíjate que Jesús, que conocía muy bien los corazones de las personas, sabía cómo podían cambiar de humor, de idea tan pronto. ¿Y tú? ¿Sabes quién es Jesús? Hay que asegurarse de no cometer el mismo error. Hoy Eduardo en la predicación de la iglesia de Quart ha dicho que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y nos acercamos a la palabra como somos también. Nos acercamos con nuestra manera de ser, con nuestras necesidades, con nuestras dudas, con nuestras preguntas, con nuestras inquietudes. Nosotros ahora mismo sabemos que esta aclamación, que esta entrada triunfal fue muy efímera para muchos. Los ramos verdes se marchitaron pronto. El hosana entusiasta se transformó en un grito enfurecido 5 días más tarde. ¿Por qué ese cambio tan brusco? ¿Por qué esa fragilidad? Y a la vez, ¿tengo yo en mi vida esos altibajos, esa fragilidad de que un día estoy súper fuerte y el Señor, y al día siguiente estoy con crisis espiritual? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pide a cada uno de nosotros coherencia, perseverancia, ahondar en nuestra fidelidad, para que nuestros propósitos, nuestro día a día, lo que nosotros vivimos, no sean luces que brillan solo un momentito y que luego se apaga. En el fondo de nuestros corazones hay muchos contrastes. El mismo hombre puede hacer
el mejor bien o puede hacer lo peor. Si queremos tener la vida que Dios tiene preparada para nosotros, si queremos triunfar con Cristo a la manera de Cristo, hemos de ser conscientes y hacer morir con el verdadero seguimiento todo aquello que nos aparta del Señor y que nos impide acompañar a Jesús en el camino de la cruz. Porque es verdad que somos imperfectos, es verdad que nosotros estamos en ese proceso de santificación, pero tenemos que ser conscientes, hacer un ejercicio de autoevaluación y ver qué es aquel lastre que nos impide que realmente estemos a los pies de Cristo. Hermanos, que esta semana podamos reflexionar sobre este Rey de Gloria, este Rey de Reyes, Señor de Señores, que es, como hemos dicho muchos de nosotros, nuestro Señor y Salvador. Es una semana para igual que el Adviento, me gusta compararlo un poco al Adviento. El Adviento nos prepara para la semana, para el nacimiento de Jesús, para cuando recordamos que Jesús dejó su trono para hacerse uno de nosotros. Pues esta semana, que podríamos decir que empieza hoy, es una semana también en la que nos preparamos, en la que podemos también compartir con otros, que la Semana Santa, sean creyentes o no, todo el mundo la tiene en mente estos días, que podamos decir, ¿realmente tú sabes lo que estás celebrando? ¿Tú crees en ese Jesús en el cual se celebran estos días? Recordemos el sacrificio que hizo por amor a nosotros, que más adelante celebraremos. Me gusta el hilo de los acontecimientos, ¿no? Aunque suene un poco macabro, porque estamos hoy domingo, Jesús entra triunfante. Algunos, porque seguramente muchos sí que lo reconocieron como rey, pero luego otros, sin darse cuenta, estaban haciendo que se cumpliera lo que el Señor ya había establecido, matarían a Jesús, ¿no? Harían que Jesús muriera. Pero no sabían que eso era lo que tenía que suceder para que luego Jesús se levantara de nuevo, al domingo siguiente, se levantara de nuevo como el que era, ¿no? Todo Dios, todo hombre resucitado, y que diera por buena que demostrara todo lo que había dicho, todo lo que había enseñado como bueno, que demostrara que todo lo que le había dicho era verdad. Así que no desaprovechemos estas oportunidades que el Señor nos pone cada día. Recordemos en esta semana lo que supone la fiesta que celebramos y que podamos ser luz, como siempre digo, en el lugar en el que el Señor nos haya puesto. Que el Señor os bendiga.